Buenos días. Estamos con la doctora María José Calasanz, codirectora de CIMALab Diagnostic en la Clínica Universidad de Pamplona, para continuar con esta serie de entrevistas que estoy realizando. Buenos días, María José. Buenos días, Teresa, y muchas gracias. Gracias a ti. Por haberme invitado a estar aquí. A mí me gustaría empezar preguntándote o que nos cuentes por qué has elegido la genética como forma como parte de tu vida profesional, o sea. Bueno, es una pregunta complicada porque no lo tenía nada claro al principio. Porque yo soy bioquímica de formación, bióloga sanitaria, y realmente cuando yo iba a empezar la carrera yo estaba dudando entre hacer esto o Bellas Artes, imagino. Bueno. Entonces, bastante, ¿no? Sí, de hecho, me admitieron en la Massana, en Barcelona, pero sí, en aquel momento pues mis padres decidieron que no querían una hija bohemia. Entonces hice una carrera de bioquímica. Y, ¿tú eres de Pamplona? Yo soy nacida en Pamplona, pero los primeros 16 años viví en Tafalla. Mis padres vivían en Tafalla, tenían un comercio y tal. Entonces no he tenido ninguna antecedente familiar de esta profesión. Entonces, bueno, hice bioquímica y entré cuando hacía tercero, entré en el departamento de genética, porque don Álvaro del Amo, mi maestro, sin duda en aquel momento, estaba buscando personas para hacer una tesina en el departamento de genética de la Facultad de Ciencias. Y bueno, la tesina era de estudiar los cromosomas de ranas, imagínate. ¿De ranas? De ranas, de ranas, que yo, pues ranas, el único contacto que tenía con las ranas es comer ancas de rana, ¿no? Ah, bueno. Imagínate. Y bueno, entonces acepté, entré en el departamento de genética con don Álvaro del Amo, que de verdad que era un señor maravilloso porque estaba interesado por todo. Sí. Entonces hice una tesis, bueno, podría contaros anécdotas, pero que no es el momento de... Teníamos que coger nosotros las ranas, ir a las balsas a la noche, unas anécdotas impresionantes. Y bueno, ya la hice, pero ya vi que en aquel momento, estamos hablando de los años 80 y... Sí. Un laboratorio de genética pues hacía análisis, se había descubierto ya determinadas cromosomopatías, enfermedades asociadas a alteraciones genéticas y poco más. Y entonces empecé a interesarme por el tema del diagnóstico. Y todavía no se había empezado a hacer de leucemias, porque en los años 73 es cuando se había hecho técnicas de bandeo cromosómico para analizar alguna leucemia. Bueno, pues aquí no. Y en los años 80 finales empezamos a ver la posibilidad de hacer no solamente análisis genéticos de enfermedades de niños normalmente, síndromes, etcétera, hacer alguna leucemia. Y don Álvaro del Amo y también junto con el doctor Gastearena del Hospital de Navarra empezamos a hacer análisis genético de la leucemia más famosa, la leucemia amiloide crónica, que tenía un marcador genético asociado. Y ahí empezamos.
Y bueno, fue realmente muy, una sensación muy importante de decir, un paciente con leucemia llega a muestra al laboratorio, además de las pruebas clínicas, y le estamos dando un diagnóstico. Bien, eso fue el principio, el principio de empezar a hacer análisis genéticos de otro tipo de leucemias. Así que el laboratorio como tal empezó a hacer leucemias en 1988. O sea que fíjate, son ya 32 años, es que increíble, ¿no? Sí. Pero, como os he comentado que don Álvaro del Amo era un hombre renacentista, o sea, le interesaba todo, también daba clases de bioestadística, es decir, romper a los alumnos de ciencias, romper la barrera de que la estadística son solo números, sino que la estadística ayuda a la gente que está investigando, la bioestadística. Sí. Pues bien, empecé a asistir a sus clases simultáneamente con el análisis genético en el laboratorio y empecé a asistir, me encantó y he estado dando clases de bioestadística a generaciones de médicos, biólogos y demás durante 33 años. Es una increíble. Y la verdad es que ha sido muy, muy satisfactorio porque te da una mentalidad para la gente que realiza proyectos de investigación muy interesante, de que los datos que ofrece la investigación son unos, pero bien analizados son otros. Son otros, bien analizados, correctamente analizados. Y entonces, durante mucho tiempo, he estado compaginando el diagnóstico genético con la docencia de bioestadística. Esto en la Facultad de Ciencias. Sí. Pero cuando el servicio cumplió 25 años, 2013, llegó el doctor San Miguel. Bueno, te iba a preguntar qué supuso para ti la llegada de Jesús San Miguel a Pamplona. Pues imagínate. ¿Te cambió? Me cambió todo. Me cambió todo porque, fíjate... Creo que te alegraste. No sé, me alegré muchísimo porque yo al doctor San Miguel, a Jesús, le admiraba profundamente. Sí. Y además siempre hemos estado muy en contacto el laboratorio de Pamplona con el laboratorio de Salamanca y su grupo. Pero lo que no sé, ni siquiera si lo sabe Jesús, lo que voy a contar ahora, no sé si se lo voy a contar. Cuando llegó Jesús, hacía exactamente 25 años del servicio de diagnóstico genético en la facultad. Sí. Y lo celebramos. Y hicimos un acto bien bonito invitando a todos los hematólogos que nos han estado y siguen enviando muestras de muchos hospitales de España, ¿no? Entonces, consideré que era el momento para tomarme un año sabático. Y de hecho lo tenía todo organizado. En junio yo ya había apalabrado en un estudio de Londres pasar un año sabático estudiando diseño gráfico. Porque el arte me ha seguido interesando. Sí, claro. Y de hecho el arte y la ciencia, quería explorar proyectos de arte y ciencia. Tenía todo apalabrado ya, en junio, a través de un contacto del estudio de Norman Foster, imagina. Y en julio me llama Jesús y me dice, esto voy a ir y quiero que te encargues de la creación de este nuevo laboratorio, CIMALab Diagnostics, que integra todo tal. Entonces, ¿quién le dice que no? Ya. O sea, no tuviste año sabático, me temo. No tuve año sabático. Y entonces, en enero del 2014, trasladamos todo aquí a CIMA, los actuales laboratorios. Sí. Conocí a Bruno, que vino y estamos trabajando cerca. Y va a hacer ya 7 años de esa aventura. De esa aventura que, sinceramente, no he visto otro momento para coger un año sabático. Ya no lo veo porque esto es... Pero por otra parte es fascinante. Trabajar con el doctor San Miguel en el tema del mieloma es impresionante. Aprendes cada día. Bueno, tú te dedicas, o sea... Bueno, me imagino que estarás muy implicada en el mieloma, aún no descartando pues otras patologías, ¿no?, a las que también te dedicas, ¿no? Pero desde
vamos a hablar del mieloma. Sí, efectivamente el laboratorio de análisis Sí. hace diagnóstico genético de todas las neoplasias Sí. hematológicas, no solo mieloma. Y trabajamos, fíjate, para que te sitúes, Teresa, hacemos un promedio de 9.000 análisis de leucemias al año. Madre mía, de leucemias. Sí, en general, incluyendo el mieloma. Sí. Y la semana pasada firmé el informe número 90.000 desde el principio, Ya. desde el 88. Es una barbaridad. Es una muchísimo. barbaridad. Es muchísimo trabajo y Pero muchísimo. es impresionante porque además el diagnóstico genético es una auténtica profesión muy demandada además. Sí, y entonces, ahora más, supongo. Claro, dejé de dar estadística, pero ahora Sigues dando. doy clase, pero de diagnóstico genético. Entonces, para mí es la auténtica docencia universitaria. Sí. Contar realmente lo que estás haciendo. Trasladarlo Sí, a la clase y claro, motivar, me imagino. Y de esas clases, por cierto, van a salir la gente que va a seguir llenando los laboratorios. Ya. Y sí, o sea, hacemos de todas las Sí. leucemias, en especial. Compagináis las dos cosas. Sí. Bueno, y dentro del mieloma, que lo hemos hablado algunas veces tú y yo, bueno, el alto riesgo, la citogenética, todo, en los pacientes de mieloma de alto riesgo se preocupan mucho. Mucho. Yo creo, bueno, no voy a decir demasiado, porque no es la palabra exacta, ¿no? Sí. Pero digamos que centralizan mucho el alto riesgo con el mal pronóstico, ¿no? Sí. Entonces, un paciente de nuevo diagnóstico con un alto riesgo se centra mucho en el alto riesgo porque piensa que va a tener, bueno, un mal pronóstico, ¿no? O sea, que tiene un mal pronóstico que no le va a dejar alcanzar pues la remisión completa o llegar hasta... Y entonces me gustaría que me dieras tu opinión sobre esto. Efectivamente, mira... porque interesa mucho. Claro, ¿sabes qué? En primer lugar, el análisis genético de un paciente con mieloma llega al laboratorio y somos uno de los 3 laboratorios de referencia del grupo español. Esto es importante saber, que independientemente de que vaya a un laboratorio de Salamanca, de Madrid o aquí, todos hacemos lo mismo como pertenecientes al grupo G. Eso por una parte. Pero luego también vienen otros pacientes con mieloma fuera del grupo G, a nivel asistencial puro y duro. Entonces, efectivamente, aquí el papel de la genética en el mieloma es el siguiente. Todos los pacientes de nuevo diagnóstico tienen que ser, en todos los pacientes de nuevo diagnóstico con mieloma, tiene que ser realizado un test genético. Y el test genético que se hace hoy, sigue haciéndose en el 2020, es analizar 5 marcadores de alto riesgo genético. A ver, si te fijas, son 5 marcadores. O sea, estamos viendo el alto riesgo desde una perspectiva citogenética, cromosómica. Imagínate lo que queda, cuánto queda por descubrir de nuevos protagonistas. Pero bueno, efectivamente. ¿Para qué sirve el alto riesgo? El hacer un diagnóstico genético en cáncer en general sirve para 4 cosas. O bien para diagnosticar, no es el caso del mieloma, no tengo una alteración genética del mieloma. O bien para estratificar a los pacientes en el riesgo y adaptar la terapia al riesgo. 3, medicina de precisión. Ayuda a seleccionar determinados pacientes para una terapia dirigida. Es la famosa tener los biomarcadores que aconsejan una terapia específica. O bien, la genética también puede servir para el seguimiento, igual que ha explicado, supongo, en muchas ocasiones el doctor Paiva, en la evaluación de la mínima residual. Bien. Sí, bueno, hemos estado hablando. Vale. Pues entonces, el tener alto riesgo, no lo vería yo, el que un paciente tenga alguna de estas 5 alteraciones, no lo vería tanto como un problema, sino como una oportunidad. Porque el éxito del tratamiento del cáncer es que los pacientes reciban el tratamiento adecuado.
Bueno, o sea, es necesario conocerlo absolutamente. para que ese tratamiento Se difiera adapte, a lo mejor exacto. de un tratamiento más Eso estándar. es decir, a un paciente tan peligroso es Sí, no tratarlo adecuadamente o con gran intensificación, si tiene buen pronóstico, o tratarlo o darle demasiada intensificación o no darle, la o darle necesaria. escasa. Exacto. Entonces, el alto riesgo permite al clínico decidir adaptar la terapia al riesgo y, según los marcadores que tenga de alto riesgo, elige una u otra, uno u otro esquema. acuerdo. Da más intensificación, incluso permite elegir más adelante mantenimientos, etcétera, etcétera. Es decir, yo lo veo más como una oportunidad, más que como un problema. Sí. Porque si fueras a ciegas, el clínico no tendría herramientas para seleccionar uno u otro esquema. Sí, el paciente a lo mejor desconoce que su tratamiento puede variar en Claro, función de eso es. tener o no tener alto riesgo, ¿no? Sí. Y el que lo sabe se preocupa o se ocupa de que le estén dando pues, el tratamiento indicado teniendo en cuenta ese factor de alto riesgo, Eso es. ¿no? Entonces es importantísimo Importante. que esta prueba se haga. realice siempre en el diagnóstico. Siempre. Esto, por una parte, el concepto de que debe ser realizada. Sí. Luego, además, es el papel del clínico cuando Sí. está en el consulta, decir, Sí. usted tiene alto riesgo, por Claro. ello voy Vamos a a hacer darle esto. este u otro. O sea, Sí. para tranquilizar. Pero yo desde el laboratorio ya te digo que lo veo como una cosa positiva. Sí. O sea, no se puede tratar a un paciente con mieloma a ciegas. Se necesitan los marcadores. Ya, pero esto generalizando, no quiero que quede claro, no quiere decir que un paciente de alto riesgo con mal pronóstico vayan a fallar, o sea, vaya a recaer, quiero decir. Sí, y luego supongo No que... quiere decir eso. No. Es simple, yo a nivel genético, el alto riesgo para mí es adaptar la terapia. Adaptar la terapia. Al riesgo. Exacto. Bien, pero en el posttratamiento, Sí. en el seguimiento, que luego se evalúa la mínima residual, etcétera, etcétera, se está viendo que un paciente es el alcanzar mínima residual negativa lo que va a ser indicador de que va a ir Todo bien. Va a ir todo bien, independientemente del mal pronóstico del alto riesgo que o fue, del alto riesgo, de ¿no? las alteraciones de alto riesgo al diagnóstico. De hecho, es decir, hay pacientes, sobrepasan. Sí. De hecho, hay pacientes, creo, que pacientes de alto riesgo con unos resultados buenísimos y a lo mejor un paciente con un riesgo estándar Exacto. o inexistente, Eso es. que no, Sí. porque eso, Sí. bueno, ya Claro. sabemos que Sí, pero cada uno tiene su mieloma y Claro. que no hay un mieloma igual, quiero decir, es complicado. claro, efectivamente, pero fíjate, el mensaje tiene que ser al diagnóstico, evaluar Sí. alto riesgo, imprescindible, adaptar la terapia, pero luego, como el paciente está recibiendo la terapia adecuada, Sí. va a ser más fácil que llegue a mínima residual Sí. negativa. Y no le importa ahora ya al pronóstico de ese paciente en el futuro Sí. si tuvo o no alto riesgo. Es haber alcanzado Es la haber mínima alcanzado residual. ahí. Es todo circular porque Sí. se alcanza mínima residual cuando se trata mejor. Es decir, Y en caso de recaída de cualquier paciente, tanto del que es de alto riesgo como de riesgo estándar, habría que volver a repetir. Claro, efectivamente, de nuevo, efectivamente. Para ver si ha cambiado, ha variado. Eso es, el análisis genético se realiza al diagnóstico y en la recaída. En la recaída. No se realiza en momentos de remisión y demás. Ahí juega la citometría. No hay que obsesionarse pensando que No. hay que verlo más. No. No. Vale. Te quería preguntar también, ahora ya adelantando un poco, y sé que lo hacéis aquí, sobre el ADN y el análisis de... A otro nivel, A otro nivel, efectivamente. sí. Y que habéis hecho unos paneles, creo. Claro. Sí. Es que Explícanos fíjate, un poco eso. el análisis genético, ese que hemos dicho que es evaluar el alto riesgo, Sí. 5 marcadores, Sí, es que son sí. 5 marcadores. Son 5, Son sí, 5, es sí. decir, entonces, primera cosa, a nivel técnico, si se hace hay que hacerlo con los 5 que está aprobado por el Grupo Español y por los estándares Sí, internacionales. Pero, a ver, el ser humano tiene 20.000 genes.
y estamos solo evaluando 5 marcadores. Sí. Imagínate lo que queda por descubrir. De hecho, mirar al mieloma solo a nivel cromosómico, como estamos haciendo, Sí. está claro que está evolucionando. Vamos a mirarlo mucho más allá, a nivel los genes Los implicados. Porque queremos responder por qué un paciente que tiene alto riesgo va mal a veces, va bien, un paciente que tiene riesgo estándar va mal. Sí. Es que necesitamos conocer más. ¿Qué es lo que tiene este paciente? Y la evolución va por ahí. Por una parte, siempre estamos definiendo nuevos marcadores que puedan ayudar a estos 5. Ahora se empieza a hablar de trisomías cromosómicos Sí. que pueden modular, etcétera. O sea, es decir, el panel de alto riesgo está en evolución, eso por una parte, pero hemos abierto otro escenario y es que el mieloma también queremos ver para en los pacientes con mieloma si hay genes que presentan mutaciones. ¿Por qué? Porque en todo el cáncer en general, desde que se publicó la secuencia completa del genoma humano, esto fue en el 2003, se están secuenciando, se está conociendo el material hereditario, cómo está, si está bien o está, hay mutaciones, de todos los tipos de cáncer humano. Se están secuenciando cientos, a veces miles de genes, todo el genoma Sí. de los pacientes. ¿Y qué está saliendo de todo esto? Nuevos marcadores asociados a determinadas enfermedades. Entonces, cualquier tipo de cáncer, cualquier tipo de leucemia, se ha visto que hay genes, grupos de genes asociados, igual que esos marcadores Sí. cromosómicos. Pues bien, en el mieloma también. En el mieloma, después de secuenciar series de cientos de pacientes, viendo si hay genes o no mutados, se ha visto, bueno, como en todo, que hay una gran heterogeneidad. No existe el gen del mieloma. Ya. O sea, son No muchos. existe. Hay muchos genes. Un paciente puede tener distintos genes mutados. Es decir, si yo ahora paralelamente hago un FIS, Sí. la evaluación de alto Sí, riesgo, sí. y además hago estudio de mutaciones, Sí. un paciente puede tener más de una mutación. Sí. Entonces, ¿qué me aporta? ¿Qué aporta esto? Estamos en fase de aprendizaje. Por una parte, lo que hemos hecho ha sido, en el contexto del Grupo GEM, hemos diseñado un panel que a base de estudio bibliográfico y últimos avances contienen los genes más frecuentemente mutados en mieloma. Entonces, el Grupo GEM dispone de un panel de 38 genes, que lo hacemos además 38. de 38 genes, que están ahí porque Bueno. está descrito que tienen algún Sí, valor sí, sí. por incidencia, por tal. Entonces, a un paciente, desde luego, el alto riesgo citogenético es imprescindible y en el contexto del Grupo GEM hacemos además el panel. La pregunta que todo el mundo se hace es, ¿me aporta algo? ¿Al paciente le aporta algo el tener estas mutaciones? Entonces, hemos visto cosas interesantes que se están viendo Bueno, esa es una pregunta que tú, por lo que yo he hablado contigo, siempre me la dices. O sea, hay que hacer algo si aporta algo. Claro, Si no, eso es. no merece Entonces, la pena. ¿qué estamos aprendiendo? Estamos viendo. Tendremos que poner en la rutina asistencial genética el panel y añadirlo tal. Estamos evaluando el valor. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Primero, no es en mieloma, Sí. pero en cáncer en general. Sí. Si a un paciente se le estudian genes, grupos de genes, para ver si están o no mutados, el número de genes mutados, el número, independientemente de cuál sea, parece que va a ser peor pronóstico. Pero es lógico, porque quiere decir que el paciente tiene inestabilidad. Ya. Inestabilidad, Bueno, sí. eso es. Entonces, imagínate, bueno, pues si a un paciente tiene muchas mutaciones, el médico inconscientemente, esto lo estamos viendo con el doctor San Miguel Sí. y cómo trata esta información, inconscientemente supones que tiene inestabilidad. Entonces, vamos a ver esto. Segunda cosa que estamos viendo. Un paciente normalmente no tiene una, sino que tiene más de una mutación. Puede tener, haciendo este panel, más de una mutación. Entonces,
¿Para qué me sirve? ¿Me aporta algo a nivel diagnóstico? No, no están aportando diagnóstico. Pronóstico, sí, probablemente, no probablemente, se están describiendo que determinadas mutaciones están asociadas a mal pronóstico. Con lo cual, fíjate, ya tengo un dato más para meter a alto riesgo. Sí. Esto es importante. Sí. Pero no está pasando con todos los genes. Como no, solo pasa con P53. Sí, por ejemplo. Es que la última pregunta iba a ser el P53. Claro, es que cómo no. Entonces, otro fenómeno universal, P53, vista por elección o vista por mutación, se ha visto que es un grupo que va a conferir peor pronóstico. Fíjate, de hecho, en el 2019 se ha descrito un nuevo grupo de mieloma, el double hit, se llama así. ¿Nova? Double hit, doble hit. Doble. Fíjate, se ha descrito. Sí. ¿En qué consiste? Tiene delección 17 y lo que evaluamos en el alto riesgo y además mutación P53. ¿Ves? Aquí tengo entonces un avance. Ya el estudiar genes me va a permitir mejorar el pronóstico. Y de nuevo con el mismo mensaje. No es que sea malo tenerlo, es que estratifica a alto riesgo y el clínico va a adaptar la terapia al riesgo. Este es el... Y así vamos poco a poco incorporando los genes a la citogenética. Es mucha más información sobre el tema y claro, lo importante es que cuando, por ahora, el panel aquí hacéis análisis, aquí sí, pero no, fuera de aquí no se hace. Bueno, tengo que decir, ahora. por ahora, sí, no, aquí se hace. Con ese panel de 38. Pero lo que queremos, es dar un paso más allá. Y es que determinados pacientes con mieloma, los que no se sabe por qué van mal... Sí, que recaen continuamente. Ofrecerles este panel. Entonces, hay una iniciativa... hay una iniciativa que ya está prácticamente hecha, soportada por una empresa farmacéutica. No sé si puedo decir... Hombre, yo no tengo ningún problema. Pues la verdad es que en este sentido Amgen nos está ofreciendo la posibilidad de que esto se ofrezca a pacientes fuera de ensayos GEM. De momento va a ser un inicio. ¿Y a quién se lo vamos a ofrecer? A pacientes que recaigan. Es decir, ¿por qué recaen? Vamos a hacerle este panel. Y yo tengo muchísima ilusión en este proyecto y además estoy convencida de que cuando empecemos a hacer, esto será un continuo. Ya no se quitará esto. De momento. Bueno, es que queremos meter el concepto de que la genómica va a ser ya una herramienta esencial en el diagnóstico del cáncer y en el mieloma, por supuesto. Bueno, esto es muy satisfactorio para nosotros, muy bueno, porque además, cuanto más sepáis, más yo creo que será beneficioso en el sentido también, ya hablando de la administración, o sea, viviremos más, tendremos más periodos sin recaída, más supervivencia libre de progresión. Y eso se traduce también en menos gasto económico, ¿no? El P53, que lo llaman de todas las maneras, el vigilante del genoma, el guardián del genoma. En fin, hay muchas acepciones para hablar de él. Luego tiene lo de, yo no sé nada de esto, pero el brazo corto. El brazo que puede tenerlo y el otro brazo que a lo mejor no, ¿cómo es? Sí, es... Describe el P53. Si no P53, a ver. P53 es uno de los genes relacionados con cáncer. En el cáncer hay 3 tipos de genes afectados. Los denominados oncogenes, los genes supresores de tumores y los genes de reparación del ADN. Los 3, todos estos genes los tenemos en nuestro genoma todos y tienen que estar intactos. No tiene que haber cambios, no tiene que haber anomalías, ni que falten, ni que muten, ni que... Bueno, entonces, fíjate, haciendo un símil, los genes supresores, imagínalos en una célula,
Perdona, los genes relacionados con cáncer, haciendo un símil con la mecánica, un oncogen está ahí, pero si cambia, se activa, la célula se acelera. Es el acelerador de la célula. Sí. O sea, que tiene que estar intacto. Sí. Un gen supresor es el freno, protege al genoma de tumor. Claro, si falla... Que es en el caso del... falla el guardián. Bueno, que avisa de los Claro. tumores, de que se están formando... Claro, así, es el freno. El freno. Los genes supresores son los frenos celulares. Tienen que estar intactos. Sí. Si falta, la célula de nuevo se descontrola. No hay guardián. Y los genes de reparación del ADN son los mecánicos. La célula puede sufrir algún daño, porque sufren daños, las células incluso cuando se replican, y la célula tiene capacidad de repararlo. Los genes de reparación, esos genes tienen que estar bien. Claro, si fallan, no hay reparación posible. Claro. Pues estos son... P53 es uno de los 3 genes relacionados. Es un gen supresor de tumores que tiene que estar, su secuencia, intacta en la célula. Entonces, el gen P53 se localiza en el cromosoma 17. Tenemos 23 pares de cromosomas. En el cromosoma 17, en el brazo corto. Eso. En el brazo corto. Sí. Y un cariotipo humano tiene 46 cromosomas, 23 pares. Es decir, tenemos 2 cromosomas de cada tipo. Sí. Uno heredado de la madre y otro del padre. Entonces, pensemos y centrémonos solo en el cromosoma 17. Tenemos 2 cromosomas 17. En el brazo corto está P53. Por tanto, tenemos 2 copias de P53. Las 2 copias tienen que estar intactas. Entonces, ¿qué evaluamos con el FIS, el alto riesgo citogenético? Si una de las copias está delecionada. Ya. Normalmente en mieloma, decimos FIS deleción 17P. Sí. Normalmente en mieloma solo falta una de las copias. No vemos delección en las 2, delección, que se pierda. Entonces, mientras que en otras patologías puede haber los 2. Bueno, pues esto es lo que evaluamos en el FIS. Si P53 está, delección está, falta, se ha roto el brazo corto y se ha perdido P53. Eso se evalúa. Pero el otro cromosoma 17 tiene otra copia del ADN. Entonces, un paciente con mieloma puede tener del 17, le falta la mitad de P53, pero la otra copia está funcionando. ¿Vale? Pues bien, el otro P53, si decimos el otro alelo, la otra copia de P53, puede estar o intacta o mutada. Lo complica más. Claro. Entonces, ese paciente que tiene una copia perdida y otra mutada no tiene nada de P53, de la proteína P53 en la célula. Esa célula va a proliferar. Va a proliferar. Esto es el fenotipo neoplásico. O sea, entonces, fíjate, lógicamente en todos los cánceres se está viendo que P53 es mal pronóstico cuando falla una copia, pero si fallan las 2 es mucho peor. Bueno, lógicamente. Dentro de lo malo dices que en el mieloma falla una. Eso es. Y es lo que te he dicho, que en un 6% de mielomas se ha descrito que pueden fallar las 2 copias. Esos pacientes tienen un peor pronóstico y tienen que ser su terapia bien adaptada a ese riesgo. Por tanto, en mieloma hoy es imprescindible, además del FIS de alto riesgo, hacer al menos mutación de P53. En caso, al menos. Ahora mismo, en caso de que el paciente sea de alto riesgo por el FIS. Exacto. Esperemos que después sea algo estandarizado, ¿no? Para todos los pacientes en el diagnóstico. Eso es. Digamos que eso es el futuro. El futuro. Y luego, por supuesto, la incorporación de, en vez de solo medir la mutación de un gen, ver un grupo de genes asociados con el panel que te he comentado anteriormente. Entonces, avanzar hacia, veamos el gen, busquemos nuevos marcadores en el mieloma que me ayuden a estratificar mejor. Bueno, es muy interesante. Es muy interesante y un avance impresionante, ¿no? A todos nos afecta y... Claro. Bueno, pues muchas gracias, María José. Gracias a vosotros, un placer como siempre.